Cuarta parte de Olvidar. Capítulo 16. Entre recuerdos, ausencias y nuevas posibilidades. Bangkok estaba húmeda y brillante, con luces que se reflejaban en el asfalto tras la lluvia de la tarde. Sarocha y Nam caminaban por una calle tranquila, con los aromas de los puestos de comida mezclándose con el humo de los motores. La ciudad parecía moverse con calma, y a la vez con su ritmo incesante, como si nada pudiera detenerla. Nam hablaba con la familiaridad de siempre, sonriendo mientras cargaba una pequeña bolsa con regalos que había comprado para Sarocha. «Te lo voy a decir», comenzó Nam, con un tono ligero pero con un brillo travieso en los ojos. «Eng se está enamorando de ti». Sarocha levantó la mirada, sorprendida, y negó con la cabeza. Sus labios se curvaron en una sonrisa tímida, aunque algo incómoda. «¿En serio?», preguntó. «Salimos sí, pero solo en plan amigos. Nada más». Nam soltó una carcajada, clara y ruidosa, que hizo que Sarocha se girara hacia ella, medio divertida y medio exasperada. «Eres una tonta», exclamó Nam. «No te das cuenta. Eng babea por ti. No es solo una compañía agradable, no es solo un amigo. Él te mira de esa manera que uno solo reserva para alguien que quiere más». Sarocha suspiró, apartando la mirada de los escaparates iluminados que pasaban a su lado. No podía negar que había notado algo en los gestos de Eng, en la forma en que le ofrecía su atención sin esperar nada a cambio, en su paciencia y su escucha. Pero prefería no etiquetarlo, no complicarlo. «No lo sé», dijo finalmente. «Creo que estás exagerando, como casi siempre». Nam se puso más seria, frunciendo levemente el ceño mientras la estudiaba. «Sarocha, dime la verdad», pidió. «¿Cómo te sientes tú realmente cuando estás con él?» Sarocha reflexionó un momento, recorriendo mentalmente las últimas semanas. Los cafés, las charlas largas, las risas compartidas, la sensación de que podía hablar sin miedo ni reservas. Bien, respondió con sinceridad. «Cómoda, comprendida. Eng es una muy buena compañía. Me gusta pasar tiempo con él». Nam sonrió, un brillo cómplice en sus ojos, como si estuviera evaluando la situación y al mismo tiempo disfrutando de la reacción de Sarocha. «Creo que seremos primas antes de que te des cuenta», dijo con un tono medio en broma, medio serio, mientras cruzaban una intersección tranquila. Sarocha rió, negando con la cabeza, sintiendo un calor agradable en el pecho. No era risa por algo gracioso, sino por la ligereza que le ofrecía la conversación, la cercanía con Nam y la sensación de que, quizás, el mundo podía continuar, incluso cuando los recuerdos del verano con Rebeca todavía la perseguían. «No seas dramática», Nam dijo, sonriendo de vuelta. «No creo que sea tan simple». «Ah, sí, claro», replicó Nam con tono burlón. «Tómatelo como quieras, pero Eng no es ningún tonto. Él sabe lo que quiere y lo que siente. Y tú, bueno, tú todavía estás demasiado atrapada en el pasado para darte cuenta de lo que tienes delante». Sarocha guardó silencio, pensando en las palabras de su amiga. Había algo de verdad innegable en ellas. Su corazón seguía anclado en Rebeca, en aquel verano, en los recuerdos que no quería dejar ir. Pero había un presente frente a ella, tangible, humano, cercano, que le ofrecía algo distinto. Compañía, calma, aceptación. Nam la miró, y con un gesto lleno de complicidad agregó: «Solo te digo, prima, que la vida no espera a nadie. Si no lo ves ahora, luego será más difícil». Sarocha sonrió de nuevo, aunque internamente sabía que Nam tenía razón. Y mientras continuaban caminando por la ciudad que se vestía de luces y olores, un pensamiento persistente se instaló en su mente. Podía permitirse la compañía de Eng, no por reemplazar lo perdido, no por olvidar, sino por abrir un espacio en su vida que no comprometiera lo que aún llevaba dentro. Al llegar a su apartamento, Sarocha se dejó caer sobre la cama, dejándose envolver por la sensación de un espacio que le pertenecía. El silencio de la habitación contrastaba con el bullicio de la ciudad que se colaba desde las ventanas abiertas. Todo parecía detenido, como si la ciudad aguardara su decisión, y a la vez continuara su curso sin pedir permiso. La conversación con Nam seguía resonando en su mente, repitiéndose como un eco persistente. Las palabras sobre Eng, sus insinuaciones, su risa cargada de complicidad. Nam no era sutil cuando quería que alguien abriera los ojos. Esa claridad a veces resultaba abrumadora, pero también liberadora.
Sarocha se descubrió a sí misma sonriendo por primera vez en semanas, por la simple certeza de que había alguien dispuesto a leerla sin juzgarla, sin exigirle soluciones, sin apresurarla a tomar decisiones sobre su corazón. Pensó en Eng, en la forma en que sus manos descansaban sobre la mesa sin cruzarlas sobre sí mismo, en su manera de escuchar con atención, en la calma que transmitía, en la paciencia de quien sabe esperar sin presionar. Recordó su primer encuentro, la manera en que la miró sin asumir nada, y cómo cada conversación posterior se había convertido en un espacio seguro donde podía ser ella misma. No era un amor apasionado ni un rescate del corazón roto. Era algo más sutil, más humano. Una compañía genuina que no pretendía ocupar el lugar de nadie, que simplemente ofrecía cercanía y comprensión. Y entonces, inevitablemente, su mente derivó hacia alguien que no estaba presente. Hacia Rebeca. El nombre flotó sin sonido, casi como un susurro que recorría su pecho. Pensó en aquel verano, intenso y breve, que se había grabado en su piel con la precisión de un tatuaje invisible. Sintió el calor de la risa compartida, el tacto accidental de manos que se buscaban sin plan, la electricidad silenciosa de un vínculo que no había sabido cómo sostener. Se preguntó qué habría sido de Rebeca desde su partida, si habría pensado alguna vez en ella, si la recordaría con la misma claridad que ella lo hacía. La idea de que Rebeca hubiera continuado con su vida, ajena a lo compartido, le provocó una punzada de nostalgia profunda, un dolor que dolía más por la ausencia que por el recuerdo mismo. Sarocha se llevó la palma de la mano a la frente, golpeándola suavemente, casi como si quisiera sacudir los pensamientos que la retenían en un pasado que ya no podía recuperar. «No debo pensar en ella», murmuró, con voz apenas audible. «Debo seguir con mi vida. Rebeca ya me dejó atrás, y yo tengo que hacer lo mismo». Respiró hondo, llenando los pulmones de aire, dejando que el ritmo de la ciudad imaginario en su mente se mezclara con el silencio del apartamento. Era un intento consciente de ordenar sus pensamientos, de poner límites a la nostalgia y al deseo, de crear un espacio donde algo nuevo pudiera surgir sin culpa. Debía abrirse al presente, permitir que la vida entrara, aunque fuera de manera gradual, sin renunciar a lo que había amado ni traicionar los recuerdos que aún llevaban peso. Pensó en Eng otra vez, en la posibilidad de dejar que alguien compartiera su tiempo, que le ofreciera compañía sin exigencias, que la escuchara y comprendiera sin juicio. Tal vez, se dijo, no era mala idea permitir que ese vínculo creciera un poco, aunque no reemplazara nada, aunque no pretendiera borrar lo que aún existía en su corazón. Mientras meditaba sobre ello, su teléfono vibró suavemente sobre la mesa de noche. Un mensaje interrumpió sus pensamientos, y al verlo, un pequeño escalofrío recorrió su espalda. Con dedos temblorosos, abrió la pantalla y leyó el texto. «Buenas noches, Sarocha. ¿Te apetece ir al cine mañana?» Era Eng. Un instante de sorpresa le recorrió el cuerpo, seguido de una corriente de alivio cálido. Sintió cómo se expandía una sensación de calma en el pecho, como si el peso del pasado se hiciera más liviano, más manejable, y como si la decisión que había tomado en silencio se convirtiera de repente en una acción tangible. Sarocha sonrió ampliamente. Sintió que la tensión contenida durante semanas comenzaba a desvanecerse. Escribió rápidamente su respuesta, con una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. «Me encantaría. Nos vemos mañana». Guardó el teléfono junto a la cama y se recostó, dejando que la espalda descansara sobre la suavidad de la colcha. Por primera vez en meses, se permitió cerrar los ojos y respirar profundamente, sin culpa, sin miedo, sin reproches. No era reemplazo, no era olvido, no era traición a lo que había sido. Era simplemente abrir un espacio para la vida que continuaba, para la posibilidad de disfrutar de la compañía y la atención sincera de alguien que estaba allí, sin expectativas, sin exigir nada más que su presencia, mientras la ciudad seguía su ritmo implacable, con el murmullo de los motores y la luz tenue de la noche filtrándose por las ventanas. Sarocha sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Libertad para reconocer lo que todavía llevaba en su corazón, y al mismo tiempo para abrirse a lo que el presente le ofrecía. Eng no reemplazaba el pasado,
No intentaba borrar los recuerdos de aquel verano. Era un refugio, un espacio seguro, un respiro en medio de la turbulencia. Y con esa certeza, suave pero firme, Sarocha cerró los ojos, dejando que la noche la envolviera. Soñó con una tarde de cine que prometía risas, conversaciones sinceras, y la posibilidad de descubrir un vínculo nuevo sin traicionar lo que siempre había amado. Por primera vez, permitió que la vida entrara sin miedo. Capítulo 17. Entre confesiones y recuerdos. La tarde comenzaba con un cielo ligeramente gris, típico de Bangkok en esa época del año. Sarocha bajó la escalera de su edificio con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Eng estaba afuera, apoyado casualmente en su moto, con una sonrisa que le hizo sentir que todo lo que había ocurrido en los últimos meses, todos los silencios y las decisiones difíciles, valían la pena por momentos como este. Hola, dijo Eng, mientras le extendía la mano para ayudarla a subirse a la moto. Su cercanía le provocaba un cosquilleo extraño, un recordatorio de que podía sentirse viva de nuevo. Sarocha sonrió, acomodándose detrás de él, respirando su aroma tenue, la mezcla de café y tierra mojada que lo acompañaba. La ciudad pasaba a su lado en un borrón de colores y sonidos, pero para Sarocha, todo lo demás parecía desvanecerse. Cada curva, cada semáforo, cada aroma a especias y humedad tropical se transformaba en una banda sonora de tranquilidad y anticipación. Llegaron al cine y eligieron la película con la misma comodidad que caracteriza a quienes no se sienten presionados por el tiempo ni por expectativas externas. Sarocha se sentía extrañamente relajada. No había compromiso implícito, no había urgencia, solo la compañía de alguien que respetaba su ritmo y su espacio. Durante la película, Eng se inclinó ligeramente hacia ella en algunos momentos, susurrando comentarios suaves, pequeños detalles que Sarocha absorbía con atención. Su presencia no era invasiva, pero sí cálida. No había miradas que exigieran ni gestos que presionaran. Solo una cercanía que la hacía sentirse valorada y escuchada sin necesidad de palabras. Al salir del cine, Eng la llevó a un pequeño restaurante cercano. La conversación fluía con naturalidad. Hablaron de la película, de libros que habían leído, de la ciudad y de lugares que les gustaría visitar. Fue cuando Eng tomó un sorbo de su bebida y la miró con seriedad, con un brillo que Sarocha reconoció como sinceridad pura. Sarocha, dijo respirando hondo. Hay algo que necesito decirte. He intentado callarlo, porque no quiero incomodarte, pero ya no puedo seguir guardándolo. Me importas más de lo que debería, y no quiero fingir que no siento nada. Sarocha lo miró, comprendiendo la intensidad de sus palabras. Su corazón latió con fuerza, pero la cabeza le recordó la prudencia que aún debía mantener. Eng respondió suavemente. No puedo prometerte nada. No sé cómo funcionará esto, ni quiero dar esperanzas que no puedo sostener. Pero sí, disfruto de tu compañía, me siento cómoda contigo. Me gusta pasar tiempo a tu lado. Y me gustaría intentar vernos más seguido. Aunque necesite tiempo para que mi corazón se ajuste a esto. Eng asintió, mostrando comprensión en cada gesto. Lo sé, dijo con suavidad. Entiendo tu situación y estoy dispuesto a esperar. Solo quiero que lo intentemos. Nada más. Nada forzado. Sarocha sintió un calor en el pecho. No era un amor que reemplazara el pasado, no era un compromiso definitivo. Era un espacio de confianza y compañía, un terreno donde podía explorar su corazón, sin traicionar recuerdos que aún le dolían. La cena transcurrió en silencio y risas compartidas, en comentarios ligeros y miradas que no exigían nada. Al final de la velada, mientras regresaban caminando por calles iluminadas por luces amarillas, Sarocha comprendió algo crucial. Podía permitir que alguien más se acercara a ella. Podía sentir placer en la compañía, y al mismo tiempo, guardar lo que había sido sagrado y único en su memoria. Eng no reemplazaba nada. No prometía el pasado. Solo ofrecía un presente donde Sarocha podía respirar, sentirse viva, y por primera vez en meses, permitirse imaginar que podía mirar hacia adelante de nuevo. Cuando se despidieron, Sarocha sonrió y le agradeció por la noche. Eng, con la calma que lo caracterizaba, solo respondió: «Gracias a ti por dejarme estar». Ese simple reconocimiento se quedó con ella mientras caminaba de regreso a su apartamento.
Se permitió sentir alegría y alivio, y por primera vez en mucho tiempo, no hubo culpa ni nostalgia que la atenazara. Solo un presente seguro, un espacio donde podía comenzar a reconstruirse. Mientras tanto, en Londres, la estrategia de Irene empezaba a dar frutos de manera sutil, pero evidente. Rebecca, aunque todavía marcada por la confusión y los vacíos de su memoria, se mostraba más dispuesta a tolerar su presencia. Ya no la evitaba de manera instintiva, y las tensiones que solían surgir las podía controlar. Sus ojos la miraban con una mezcla de curiosidad y empatía que antes no había sentido. Incluso a veces se permitía un gesto de afecto, breve y casi imperceptible, que hacía que Irene sintiera un alivio contenido y, al mismo tiempo, un triunfo silencioso. La distancia emocional, que hasta hacía poco era un muro infranqueable, comenzaba a suavizarse, capa por capa, con una lentitud que parecía casi ritual. Irene había decidido traer un álbum de fotos una tarde. No era cualquier álbum. Era un conjunto de recuerdos cuidadosamente seleccionados, imágenes que podrían servir a Rebecca como hilo para reconectar con fragmentos de su pasado. Lo abrió con delicadeza frente a ella, colocándolo sobre la mesa del salón con la intención de no abrumarla. Cada página contenía recuerdos silenciosos. Rebecca e Irene en reuniones familiares, en cafés, en eventos laborales, paseando por parques en días soleados. No había abrazos comprometedores ni gestos románticos evidentes, pero cada sonrisa compartida, cada mirada cómplice, cada gesto espontáneo de cercanía contaba una historia. Rebecca pasó las páginas con los dedos ligeramente temblorosos, sintiendo como una mezcla de nostalgia y extrañeza la recorría. Había algo en las imágenes que le resultaba familiar, como si pertenecieran a un sueño que no terminaba de recordar. Los colores de la ropa, la luz en los parques, el ángulo de la cámara, todo evocaba sensaciones que no podía colocar en palabras. ¿Siempre éramos así de cercanas?, preguntó con un hilo de voz que temblaba levemente, mezcla de curiosidad y timidez. Sus ojos se fijaban en Irene buscando una respuesta que no la desarmara. Sí, respondió Irene con naturalidad, pero con un brillo cuidado en los ojos. Siempre pasábamos mucho tiempo juntas. Al principio nunca hablamos de tener una relación formal, pero de a poco nuestra amistad se convirtió en algo más. Hizo una pausa, midiendo cuidadosamente la reacción de Rebecca. Tus padres lo notaban. Siempre decían que nos entendíamos sin necesidad de hablar demasiado, que estábamos conectadas de manera especial, y con el tiempo nos dimos cuenta de que era amor. Rebecca asintió lentamente, absorbiendo la información. No había resentimiento, solo la sensación de que había pasado por alto pequeños detalles de su propia vida, fragmentos que ahora le parecían significativos. Su madre le había comentado lo mismo alguna vez, que Irene había estado presente siempre en su vida. Mientras seguían hojeando el álbum, Rebecca no pudo evitar una pregunta que llevaba tiempo rondando su mente. Irene, dijo con voz baja, dubitativa, ¿por qué no viajamos juntas a Tailandia antes del accidente si estábamos juntas como pareja? ¿Por qué fui sola? La pregunta la pilló por sorpresa. Un instante de tensión recorrió el rostro de Irene, y por un momento pareció que un segundo de duda podría traicionar su estrategia. Pero rápidamente respiró hondo y respondió con naturalidad, buscando un pretexto plausible que no levantara sospechas. Bueno, dijo, con un tono cuidadosamente calmado. Como trabajábamos juntas, no podíamos dejar el despacho las dos al mismo tiempo. Coordinar un viaje así era complicado. Además, queríamos asegurarnos de que todo estuviera bien organizado, no había otra razón. Rebecca asintió, aceptando la explicación sin cuestionar más. Su curiosidad quedó satisfecha, al menos momentáneamente, y la mente volvió a centrarse en la cercanía cotidiana que todavía podía disfrutar sin sentirse presionada. Había espacio para reconectar, aunque fuera con pequeños gestos, sin la necesidad de comprenderlo todo de inmediato. Irene, notando la apertura en los ojos de Rebecca y en la suavidad de su tono, propuso algo más. Creo que te haría bien salir un poco de la casa, dijo con suavidad, como quien ofrece un regalo y no una obligación. Tomar aire, caminar, ver algo distinto. Hacer cosas que te saquen de la angustia de no recordar. No tenemos que ir lejos, solo cambiar de escenario por unas horas, distraerte un poco. Rebecca lo consideró en silencio.
Observó la sinceridad en los ojos de Irin, la paciencia en cada gesto, la ausencia de presión que tanto necesitaba. Había algo genuino en la propuesta, algo que no buscaba imponerse, sino acompañarla. No era manipulación, no había exigencias. Solo una oportunidad de moverse fuera de la rutina y el encierro que, hasta ese momento, definían su vida diaria. Finalmente, Rebeca se negó, comprometiéndose a hacerlo pronto. En el fondo sabía que sería bueno para ella, pero todavía no quería exponerse a más personas. Luego de un tiempo, Irin se despidió, recordándole que no estaba sola, y que podía contar con ella siempre. A medida que avanzaba la tarde, la luz del sol comenzaba a caer, filtrándose a través de las cortinas y llenando la habitación con un brillo cálido y suave. Rebeca se quedó mirando por la ventana, dejando que el viento moviera suavemente las cortinas, sintiendo cómo los recuerdos y las sensaciones se mezclaban en su mente. La ausencia de pasado seguía doliendo, la memoria seguía siendo un misterio, pero sentía la necesidad de avanzar hacia adelante, aunque fuera con pasos cautelosos. Se sentó un rato, con las manos apoyadas en las rodillas, respirando con calma, dejando que la mezcla de emociones se asentara. El dolor se había suavizado, la ansiedad se reducía, y un hilo de esperanza comenzaba a formarse. Quizá, pensó, el pasado no necesitaba volver completo para que ella pudiera avanzar. Quizá la vida podía abrirse lentamente a nuevos momentos, nuevas experiencias, y sobre todo a la posibilidad de confiar de nuevo en alguien que la acompañara sin invadirla. Capítulo 18. Recomenzar. Bangkok no dejaba de moverse a su alrededor. La ciudad seguía siendo un caos de luces, sonidos, tráfico y aromas que subían desde la calle y se colaban por las ventanas abiertas. Pero dentro de Sarocha había algo distinto. No una calma definitiva, sino una estabilidad nueva. Un suelo más firme bajo los pies. Eng ya no era una posibilidad, era parte de su presente. Sus encuentros se habían vuelto más frecuentes, más naturales, más íntimos en lo cotidiano. Ya no eran solo salidas esporádicas, sino rutinas compartidas. Desayunos tranquilos, tardes largas en librerías donde Eng se sentaba a tomar un café mientras ella leía, caminatas sin rumbo por mercados abarrotados. No había urgencia, pero sí continuidad. Y eso, para Sarocha, era un cambio profundo. Eng seguía siendo el mismo, atento sin invadir, presente sin exigir, cercano sin apropiarse. Nunca le pedía más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Y quizá por eso, ella se permitía dar un poco más cada vez. Su risa aparecía con mayor facilidad. Su cuerpo se tensaba menos. Su respiración era más amplia cuando él estaba cerca. Nam lo veía con claridad. Una tarde, sentados los tres en la terraza de un café, con Bangkok extendiéndose debajo como un organismo vivo, mientras Eng se levantó a hacer el pedido. Nam observó a Sarocha durante unos segundos antes de hablar. «Te ves distinta», dijo sin rodeos. «No feliz como en los cuentos, pero sí más tú». Sarocha sonrió, inclinando ligeramente la cabeza. «No estoy fingiendo», respondió. «Eso ya es bastante». Nam rió suavemente, pero luego se puso seria. «Eng está enamorado de ti. Ya no es una sospecha». Sarocha no se sobresaltó. No negó de inmediato. Solo suspiró. «Lo sé». Nam arqueó una ceja sorprendida. Y no me asusta», respondió Sarocha con honestidad. «Me cuida, me escucha, me espera. No intenta ocupar un lugar que no le pertenece». Nam la observó en silencio, midiendo sus palabras. «¿Y tú? ¿Qué sientes tú?» Sarocha bajó la mirada hacia sus manos, como si necesitara ver algo concreto para ordenar lo que llevaba dentro. «Me siento bien con él. Cómoda». Acompañada hizo una pausa. «Me gusta estar con Eng. Me gusta cómo me mira sin reclamarme nada. Me gusta que no me pregunte por qué aún duele lo que duele». Nam sonrió despacio. «Entonces déjate estar», dijo. «No todo amor tiene que arrasar para ser real». Esa frase se quedó con Sarocha. Porque era cierto, Eng no la arrasaba, la sostenía. Pero las noches seguían siendo un territorio distinto. Cuando Bangkok se aquietaba y el ruido se volvía un murmullo lejano, el pasado encontraba su camino de regreso. El verano en la isla, la luz sobre el mar, el cuerpo de Rebeca tan cerca,
La forma en que aquel amor había sido breve, y aún así definitivo. No era culpa, era memoria. Sarocha no se castigaba por pensar en ella, pero tampoco se permitía quedarse allí demasiado tiempo. Había aprendido que recordar no implicaba detenerse, que podía honrar lo vivido sin convertirlo en una jaula. En lo sabía. No todo, pero lo esencial. Gracias por quedarte, le dijo una noche, cuando él la acompañó a su apartamento. Incluso cuando no estoy del todo aquí. Eng sonrió bajo la luz del farol, con esa serenidad que nunca parecía agotarse. No necesito ocupar todo tu espacio, respondió. Solo el que tú quieras compartir. Fue entonces cuando Sarocha entendió que no estaba eligiendo entre el pasado y el presente. Estaba aprendiendo a convivir con ambos. Eng no borraba a Rebeca. No la sustituía. No competía con su recuerdo. Era otra cosa. Un presente elegido. Un amor que no exigía olvido. Y por primera vez, Sarocha sintió que eso también podía ser una forma válida de seguir viviendo. Londres seguía siendo fría, húmeda y gris. El cielo parecía suspendido en una tonalidad constante de nubes bajas, como si la ciudad se negara a ofrecer colores vivos. Sin embargo, para Rebeca, por primera vez desde el accidente, empezaban a aparecer pequeños destellos de calidez en su rutina diaria. Nada espectacular, nada que pudiera llamarse felicidad, pero sí una sensación tenue de estabilidad. Las atenciones médicas continuaban marcando sus días, dándole una estructura que, aunque ajena, le proporcionaba cierta seguridad. Su memoria seguía fragmentada, llena de vacíos imposibles de rellenar, pero el simple hecho de saber qué ocurriría cada mañana, de reconocer los pasillos del hospital y las voces de quienes la atendían, le permitía no sentirse completamente perdida. Su médico, un hombre serio, pero con una amabilidad medida, había sido claro durante la última consulta. No había rodeos innecesarios en su voz, solo una honestidad cuidadosa. Si hasta ahora no ha recuperado recuerdos específicos, es muy posible que no los recupere nunca, le dijo con delicadeza, observando su reacción. Pero eso no significa que no pueda vivir una vida plena. Lo que tiene ahora es una oportunidad, un regalo de la vida. Lo importante es que siga haciendo cosas, moviéndose, relacionándose, aprovechando esta segunda oportunidad que se le ha dado. Rebeca escuchó sin interrumpir. Las palabras no le provocaron un golpe inmediato de dolor ni un llanto repentino. Tampoco alivio. Solo una aceptación lenta, casi resignada, que se instaló en su pecho con una calma extraña. No había enojo, ni una tristeza extrema que la desbordara. Era más bien la sensación de estar frente a una verdad inevitable. La vida le había dado una segunda oportunidad, pero incompleta, y no podía permitirse desperdiciarla, esperando algo que tal vez nunca llegaría. Fue en ese estado de reflexión silenciosa cuando Irene volvió a plantearle la idea de salir de la casa. No lo hizo de manera brusca ni insistente. Fue un comentario suave, casi casual, como si no quisiera imponer nada. Tal vez te vendría bien salir un poco, dijo. Caminar, ver la ciudad, comer algo fuera. Nada complicado. Al principio, Rebeca dudó. La idea de enfrentarse al mundo exterior sin la certeza de sus recuerdos le provocaba una inquietud difícil de explicar. Sentía que cada paso fuera de casa la exponía, la obligaba a actuar como alguien que no recordaba haber sido. Sin embargo, la insistencia tranquila de Irene, su tono empático y sobre todo la propuesta de acompañar las impresiones, terminaron por convencerla. No era una obligación, era una invitación. Salieron juntas esa tarde. Londres estaba envuelta en su luz característica, gris, difusa, reflejada en los vidrios mojados de los edificios y en el asfalto húmedo. El murmullo constante de la ciudad la rodeaba, pero no resultaba agresivo. Caminaron despacio, sin prisa, disfrutando de la simple posibilidad de moverse sin horarios ni expectativas. Rebeca observaba todo con atención. Los transeúntes apurados, los cafés llenos, el sonido lejano de los buses. Era como mirar una película de la que no recordaba haber sido parte. Y aún así, no se sentía completamente ajena. Debes dejar el pasado atrás, dijo Irene, mientras cruzaban un puente sobre el río. Empieza de nuevo, Rebeca. Tienes un regalo que no todos reciben, estar viva después de lo que ocurrió.
No puedes seguir viviendo desde la carencia, desde lo que falta. Rebeca la escuchaba con atención, sintiendo cómo cada palabra se asentaba lentamente en su interior. Había momentos en los que la tristeza por lo perdido era intensa, casi paralizante, como un peso invisible sobre el pecho. Pero la voz de Irene actuaba como un ancla, una presencia firme que la mantenía conectada al presente. «Tienes todo para ser feliz», continuó Irene. «Y yo estoy aquí, para acompañarte, para tomar tu mano si lo necesitas. No quiero imponerte nada. Tú decides el ritmo». Rebeca asintió despacio. Era consciente de que la presencia de Irene era compleja, que había algo en ella que no lograba descifrar del todo, pero también reconocía que era un apoyo sólido. Alguien que no se iba, que estaba allí de forma constante, incluso cuando ella no sabía cómo reaccionar. La caminata continuó, ligera, intercalada con risas pequeñas y conversaciones suaves que no exigían demasiado. Llegaron a un restaurante discreto. Eligieron una mesa frente a la ventana. Mientras esperaban la comida, Rebeca sintió que un hilo de normalidad se tejía entre ellas. Un hilo frágil, pero real. Irene no presionaba. No pedía recuerdos, no buscaba confirmaciones. Solo ofrecía compañía y cuidado. Y Rebeca permitió que alguien estuviera cerca sin miedo, sin rechazo automático. Se sentía acompañada, contenida y al mismo tiempo libre para decidir cómo reconstruir su presente. La tarde terminó con un paseo por las calles iluminadas. Las luces reflejadas en el pavimento, los escaparates encendidos, el murmullo constante de la ciudad componían una escena extrañamente reconfortante. Rebeca miraba los rostros de los transeúntes, los árboles meciéndose con el viento, los edificios que parecían observarla en silencio. Cada paso le parecía un pequeño avance. No todo estaba claro. No todos los recuerdos regresarían. Tal vez nunca lo harían. Pero había espacio para moverse, para sentir, para comenzar de nuevo. Y así, entre el regalo ambiguo de la vida que le había sido dado, y la presencia constante de Irene a su lado, Rebeca empezó a aceptar que podía caminar hacia adelante, aunque fuera con pasos cautelosos, hacia un futuro que no estaba claro, pero que estaba aprendiendo lentamente a habitar. Capítulo 19. El sueño revelador. La casa de sus padres estaba en silencio cuando Rebeca regresó aquella noche. No era un silencio incómodo, sino uno contenido, atento, como si las paredes mismas estuvieran esperando verla llegar. Se sentía cansada, no solo por la caminata con Irene, sino por el esfuerzo constante de habitar una vida que todavía no terminaba de reconocer como propia. Su madre apareció desde la cocina al escuchar la puerta. «¿Cómo te fue?», preguntó con cuidado, como quien no quiere romper algo frágil. Rebeca dejó el abrigo sobre la silla y respiró hondo antes de responder. «Bien», dijo. «Salir me hizo bien. Creo que tengo que seguir con mi vida. Intentarlo al menos». La expresión de su madre se suavizó de inmediato. Caminó hacia ella y la abrazó con una mezcla de alivio y emoción contenida. «Eso es lo más importante», susurró. «No forzarte a recordar, solo estar dispuesta a vivir». Su padre asintió desde el sofá, observándola con esa atención silenciosa que había aprendido a cultivar desde el accidente. No dijo nada, pero su mirada decía lo suficiente. Orgullo, cuidado, esperanza. Rebeca sonrió cansada pero sincera. «Me voy a acostar», dijo. «Estoy agotada». En su habitación, todo seguía siendo familiar y extraño al mismo tiempo. Se recostó en la cama, apagó la luz y cerró los ojos. El sueño llegó rápido. Demasiado rápido. Ya no estaba en Londres. El aire era distinto, más cálido, más húmedo. Podía sentirlo en la piel, en la respiración, como si cada poro se abriera para recibirlo. Escuchaba el mar antes de verlo. Un sonido constante, envolvente, antiguo. La isla apareció ante ella sin transición. Arena blanca, cielo abierto, el sol filtrándose a través de una cortina que se movía lentamente con la brisa. Rebeca avanzó descalza, sin preguntarse cómo sabía dónde estaba. Su cuerpo se movía con una seguridad que su mente no comprendía. Entonces la vio. Una mujer estaba sentada en la cama, apoyada sobre un brazo, mirándola con una sonrisa que no era de bienvenida, sino de reconocimiento, como si la hubiera estado esperando.
Su piel tenía el tono cálido del sol, sus ojos eran profundos, atentos, y había en su mirada algo que hizo que el pecho de Rebeca se contrajera de inmediato. «Llegaste», dijo la mujer. Su voz. Ese sonido atravesó a Rebeca como una corriente eléctrica. No recordaba ese timbre, pero su cuerpo sí. Lo supo con una certeza que la dejó sin aliento. Se acercó. Se sentó junto a ella. Ambas sonrieron, como si el gesto hubiera sido repetido muchas veces antes. «Prométeme que no me soltarás», dijo Rebeca, escuchándose a sí misma pronunciar palabras que no sabía de dónde venían. La mujer tomó su mano con firmeza. Nunca respondió. Aunque la distancia exista, aunque el tiempo intente separarnos. La escena era íntima, suave, cargada de una ternura que dolía. No había urgencia ni miedo, solo una promesa sellada con la certeza de quien ama sin dudas. Y entonces el sueño se quebró. Rebeca despertó sobresaltada, sentándose en la cama con el corazón desbocado. Su respiración era agitada, la piel le ardía, como si aún conservara el calor de otro cuerpo junto al suyo. Se llevó una mano al pecho, luego al rostro. «¿Qué fue eso?», susurró. No sabía si había sido un recuerdo. No sabía si había sido una invención de su mente herida. Pero había algo imposible de negar. La sensación seguía ahí. El tacto en la mano. El sonido de esa voz. La certeza emocional de ese vínculo. La mujer era hermosa. Y su presencia había sido demasiado real como para descartarla. Rebeca cerró los ojos, intentando ordenar lo que sentía. El nombre no aparecía. El rostro comenzaba a desdibujarse, como si el sueño se negara a entregarle más. Pero la emoción permanecía intacta, y eso la aterrorizó. En Bangkok, la noche había caído con suavidad, envolviendo la ciudad en una mezcla de luces cálidas y ruido distante. El tráfico seguía su curso. Los vendedores recogían lentamente sus puestos, y el aire conservaba ese calor persistente que parecía no desaparecer nunca. Sarocha estaba en casa, vestida con ropa cómoda, el cabello recogido sin cuidado, concentrada en corregir unas páginas cuando el timbre sonó. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, encontró a Eng de pie, con una expresión ligeramente nerviosa pero decidida. En una mano llevaba un ramo de flores sencillas, en la otra, una bolsa con comida para llevar. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sarocha, sorprendida, pero sonriendo de inmediato. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Eng levantó un poco lo que traía, casi disculpándose. «Pensé que te gustaría no decidir nada esta noche», dijo. «Ni qué cocinar ni qué pensar». Aquellas palabras la desarmaron más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sarocha rió suavemente, y se hizo a un lado para dejarlo pasar. «Eso suena peligrosamente tentador», respondió. Cenaron sentados en el suelo del salón, apoyados contra el sofá. Hablaron de cosas simples. Una escena absurda de una película que ambos habían visto, una anécdota del trabajo de Eng, un comentario ligero sobre el calor insoportable de la ciudad. No hubo silencios incómodos. No hubo necesidad de profundizar. Y sin embargo, bajo esa ligereza, Sarocha percibía algo distinto en él. Eng estaba tranquilo, pero no disperso. Atento, pero no ansioso. Había en su manera de mirarla una claridad nueva, una decisión que no buscaba imponerse, pero que ya estaba tomada. Cuando terminaron de comer, Eng recogió los envases con calma. Luego se sentó frente a ella, apoyando los antebrazos sobre las rodillas. Respiró hondo y levantó la vista. «Sarocha», dijo, «no quiero seguir dando vueltas». Ella lo miró en silencio, con atención plena. Su cuerpo se tensó apenas, como si ya supiera que ese momento llegaría. «No quiero presionarte», continuó él. «Sé perfectamente dónde estás emocionalmente. Sé que tu corazón no está completamente libre», hizo una breve pausa. «Pero yo sí sé lo que siento». Sarocha sostuvo su mirada. No había reproche en ella ni miedo. Solo una apertura honesta. «Quiero intentarlo contigo», dijo Eng. No como una promesa eterna. No como una exigencia. No para borrar nada de tu pasado. Su voz fue firme, pero suave. Solo, ser tu novio. Estar, acompañarte. Esperar si hace falta. Respetar tus tiempos. El silencio se extendió entre ellos, espeso pero no incómodo. Sarocha sintió el peso de esa decisión caerle en el pecho.
no como una amenaza, sino como una responsabilidad consciente. Pensó en todo lo que Eng había sido desde que apareció en su vida: constante sin ser invasivo, honesto sin exigir, presente sin reclamar exclusividad. Pensó también en lo que creía haber dejado atrás, y en lo que, pese a todo, seguía vivo dentro de ella. No había engaño en sus sentimientos, tampoco negación. Sí, dijo finalmente con la voz clara: acepto. Eng sonrió. No fue una sonrisa explosiva, sino una contenida, cargada de alivio y emoción genuina. No se lanzó a besarla. No hizo ningún gesto apresurado. Simplemente se acercó y la abrazó despacio, con el cuidado de quien entiende que ese sí era un acto de confianza, no una concesión. Sarocha cerró los ojos un instante, apoyando la frente en su hombro. Se sentía tranquila, íntegra, fiel a sí misma. Cuando Eng se marchó, ya entrada la noche, Sarocha se quedó sola en el apartamento. Recogió los vasos, acomodó las flores en un jarrón y apagó las luces con movimientos pausados. Había en el ambiente una calma nueva, como si algo se hubiera ordenado. Se sentía segura de su elección, en paz con el presente. Pero el descanso no fue dócil. Al quedarse dormida, el pasado respondió. La isla apareció sin aviso. El sonido del mar llenó el sueño, profundo, constante, envolvente. La cama estaba allí, igual que antes. La luz filtrándose entre telas blancas, el calor en la piel, el aire cargado de sal. Y entonces, Rebeca. Su cuerpo tan cerca que dolía. Su respiración acompasada con la suya. Sus manos entrelazadas como si soltarse no fuera una opción. Soñó con promesas dichas en voz baja, con palabras susurradas en la oscuridad, con la convicción de que harían todo lo posible para que funcionara. A pesar de la distancia, a pesar del mundo, a pesar de todo. No me olvides, decía Rebeca, mirándola con una intensidad que atravesaba el sueño. Nunca respondía Sarocha sin dudar. Despertó de golpe. El pecho le ardía. Los ojos se le llenaron de lágrimas que no había invitado. El corazón latía con fuerza, como si hubiera corrido una larga distancia. Se sentó en la cama, llevándose una mano al corazón, intentando recuperar el aliento. ¿Por qué ahora?, susurró al vacío. No entendía por qué, justo cuando había decidido avanzar, cuando había dicho sí al presente, el pasado regresaba con esa fuerza brutal, tan vivo, tan real. No sabía, no podía saber que, al mismo tiempo, al otro lado del mundo, Rebeca despertaba con la misma angustia, la misma sensación en la piel, la misma pregunta sin respuesta. Y en ese punto invisible donde los sueños rozan la memoria, algo había comenzado a despertarse en ambas. Algo que ya no dependía de la voluntad, ni del olvido, ni del tiempo. Capítulo 20. Lo que vuelve cuando el cuerpo cae. El día comenzó para Rebeca con una inquietud que no lograba explicar. No era tristeza exactamente, ni miedo. Era una sensación densa, persistente, como si algo estuviera presionando desde dentro de su cabeza, reclamando espacio. Se despertó más temprano de lo habitual, con el corazón acelerado y la imagen de un sueño aún adherido a la piel. No podía recordar rostros con claridad, pero sí sensaciones: calor, sal, una cercanía intensa, una promesa dicha sin testigos. Se sentó en la cama, llevándose una mano a la sien. El dolor apareció de golpe. No punzante, sino profundo, como una marea que subía lentamente, ocupándolo todo. Bajó a la cocina con pasos inseguros. Su madre estaba allí, preparándose un café. Al verla, notó de inmediato que algo no estaba bien. ¿Te duele la cabeza otra vez?, preguntó con suavidad. Rebeca asintió, sentándose frente a ella. Soñé algo extraño, dijo. No fue como otros sueños. Se sentía real, como si no lo hubiera imaginado. Su madre dejó la taza a un lado y se acercó. Cariño, es normal. Tu mente está intentando reorganizarse. No te asustes. Intentó tranquilizarla, acariciándole el cabello, hablándole con esa voz firme que siempre había usado cuando Rebeca era niña. Pero el dolor no cedía. Al contrario, crecía, expandiéndose detrás de los ojos, bajando por el cuello, haciéndole difícil incluso mantener la mirada abierta. Mamá, susurró Rebeca. Me duele mucho. Se levantó tambaleándose. El mundo giró. El sonido se volvió lejano, distorsionado.
como si estuviera bajo el agua. Apenas alcanzó a escuchar el grito de su madre llamando a su padre antes de que todo se apagara. Cuando Rebeca perdió el conocimiento, su cuerpo cayó hacia atrás, pero su mente despertó. No hubo oscuridad, hubo luz. Una luz cálida, dorada, que no se parecía a la del hospital ni a la de su casa. Era una luz que reconocía sin saber por qué. El sonido del mar llegó primero, envolvente, constante, familiar. Luego el olor. Sal, piel caliente, algo dulce que no lograba nombrar. La isla. La reconoció sin esfuerzo, como si nunca la hubiera olvidado. Y entonces, Sarocha. Su rostro apareció con una claridad devastadora. Sus ojos, su sonrisa leve, la manera en que inclinaba la cabeza cuando la miraba con ternura. Rebeca sintió el impacto físico del recuerdo. El pecho apretándose, el corazón acelerándose, las manos temblando. Sarocha pensó, y el nombre encajó con una precisión dolorosa. Los recuerdos comenzaron a desplegarse sin orden, pero con una intensidad absoluta. Las caminatas bajo el sol, las noches compartidas, la risa, la intimidad construida sin prisa, el amor que había crecido sabiendo que era frágil, pero real. Recordó la promesa. Recordó la despedida. Recordó el aeropuerto. Recordó que iba a llamarla. El golpe emocional fue tan fuerte que, incluso inconsciente, su cuerpo reaccionó. Una lágrima se deslizó por su mejilla mientras yacía inmóvil en la camilla. Para el mundo, Rebeca seguía inconsciente, pero por dentro estaba despierta por primera vez en meses. Y recordaba a quien había amado. El médico salió de la sala con el ceño fruncido, quitándose los guantes con un gesto lento. Su expresión no era de urgencia, pero tampoco de alivio. Era la mirada de alguien que sabe que algo importante acaba de activarse. Los padres de Rebeca se levantaron de inmediato, como si el simple movimiento pudiera acercarlos a una respuesta que calmara el nudo en el pecho. «¿Qué pasó?», preguntó su madre, con la voz quebrada, aferrándose al borde de la silla. «¿Está en peligro?». El médico respiró hondo antes de responder, midiendo cada palabra. «Está estable», dijo finalmente. «No hay daño físico evidente ni signos de una emergencia vital. Lo que sufrió fue un episodio neurológico asociado a la reactivación de áreas de la memoria. El dolor de cabeza intenso, la confusión previa y la pérdida de conciencia no son infrecuentes cuando el cerebro intenta acceder a información que ha estado bloqueada durante mucho tiempo». El padre de Rebeca pasó una mano por su rostro tenso. «¿Quiere decir que esto tiene que ver con su amnesia?». «Exactamente», respondió el médico. «Su mente está intentando reorganizarse. Y eso a veces no ocurre de forma suave». En ese momento, Irin llegó casi corriendo por el pasillo, el abrigo mal puesto, el rostro pálido y los ojos desbordados de preocupación. Se detuvo frente a ellos, buscando respuestas en sus miradas. «¿Qué ocurrió?», preguntó con la respiración agitada. «Me llamaron diciendo que Rebeca se había desmayado». La madre de Rebeca la miró, aún temblorosa, como si necesitara apoyarse en alguien para no quebrarse del todo. «Anoche tuvo un sueño», dijo. Dijo que no se sentía como otros, que no parecía imaginación, que tenía la sensación de que podía ser un recuerdo real. Irin sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El médico asintió lentamente, confirmando lo que ella temía escuchar. «Es muy posible que lo fuera», afirmó. «Y eso cambia bastante el escenario clínico». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Irin sintió como el suelo se movía bajo sus pies, como si la realidad se deslizara fuera de control. «¿Cómo que lo cambia?», preguntó, forzándose a mantener la compostura, aunque su voz traicionó un leve temblor. El médico la observó un segundo antes de responder, como evaluando si debía ser tan directo. «Si el cerebro ha empezado a recuperar recuerdos de forma espontánea», explicó, «las probabilidades de que aparezcan más aumentan de manera considerable. Tal vez no de golpe, tal vez no de forma ordenada, pero el proceso ya se activó. Y una vez que ocurre, no podemos predecir con exactitud hasta dónde llegará». El silencio se volvió espeso, casi irrespirable. «Ahora lo más importante», continuó el médico, «es que descanse. Nada de presiones emocionales, nada de conversaciones que intenten forzar recuerdos. Su mente está trabajando, reorganizándose. Cualquier estímulo excesivo podría ser contraproducente». Irin apenas escuchaba.
Las palabras le llegaban distorsionadas, como si estuviera bajo el agua. En su cabeza, todo se derrumbaba con una velocidad aterradora. No podía ser. No ahora. No así. Había estado tan segura, tan absolutamente convencida de que Rebeca no recordaría nunca. Había construido cada decisión, cada paso, cada mentira sobre esa certeza. Informes médicos, estadísticas, probabilidades frías que le dieron la excusa perfecta para avanzar, para ocupar un lugar que jamás le había pertenecido realmente. Se había permitido creer que el pasado estaba muerto, pero no lo estaba. Solo dormía. Irene apretó los puños con fuerza, sintiendo cómo el pánico comenzaba a subirle por el cuerpo, lento pero imparable. Su respiración se volvió superficial. Su mente empezó a anticipar escenarios que había evitado pensar. Si Rebeca recordaría, con una claridad que Irene no podría desmentir, que ella le había mentido. Eso no se lo perdonaría nunca. Por primera vez desde el accidente, Irene comprendió algo con una claridad brutal y devastadora. Su obsesión la había cegado. Había visto una posibilidad y la había tomado sin medir consecuencias, sin evaluar el riesgo real de que la verdad regresara algún día para reclamar su lugar. Y ahora, mientras Rebeca yacía inconsciente en una camilla, recuperando en silencio su pasado, Irene entendió que el tiempo ya no estaba de su lado. La mentira había empezado a resquebrajarse, y no había forma de detener aquello que la memoria, finalmente, había decidido devolver. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.